Bien. Ya entiendo. ¿Sí? Ya, ya, perfecto. A ver, son Eh, entidades, ¿verdad? Sí, Son parásitos intracelulares obligados. ya, está bien, América Castro. Son parásitos intracelulares obligados que la única función que tienen es la replicación. Son unidades genéticas que están compuestas de ADN o ARN y que necesariamente necesitan una célula viva para poder replicarse, ¿verdad? Luego habíamos visto un poco de historia. Y a ver, les voy a compartir la pantalla. Ok, se ve. Entonces, algunos hitos, no nos quedamos aquí, sin embargo, a manera de repaso, vemos de que en 1876 Jenner descubre la vacuna para la viruela, habíamos dicho, inyectando a su propio hijo, y en 1885 Pasteur descubre también la vacuna antirrábica, y justamente Pasteur es francés, ¿no? Hay un instituto que lleva su nombre en Francia. Después, en 1901, se logra identificar el virus de la influenza y se hace también en el mismo año la primera descripción del virus de la fiebre amarilla, Yellow Fever Virus, ¿ok? Son los sinónimos en inglés. Después, otro hito es, por ejemplo, que en 1957 se descubre el interferón por Isaac Lindemann. En 1980, la década de los 80, más específicamente el 83, Montañer, Galo y colaboradores, el último americano y el primero francés, Montañer, en realidad hacen la descripción y el aislamiento del virus de la inmunodeficiencia humana. En 1997 en realidad se sintetizan los fármacos para el tratamiento del VIH-Sida. En 2003 aparece el SARS-1 en las epidemias en sudeste asiático y China del 2003. El 2012 se aísla el MERS, que es también un coronavirus, y el 2019, fines del 2019, lo que sabemos en Wuhan, en China, se aísla el SARS-2, ¿sí? Ya viendo la estructura de los virus, observamos que los virus están formados, como ustedes bien decían, por uno, el material genético, aquí están las flechas, que es en realidad el ácido nucleico, que puede ser tanto ADN o ARN, antes le llamaban core, ¿sí? A esta parte. Después está formado por una cápside, que en realidad son el complejo proteínas del virus, una serie de proteínas. Después, más superficialmente, estamos yendo de adentro hacia afuera. Después tenemos que en la estructura viene la envoltura lipídica. Algunos virus son no envueltos o desnudos, sin embargo, la mayoría están envueltos por una envoltura lipídica. Es el caso de coronavirus. Por eso los detergentes desnaturalizan esta parte y se desintegra el genoma humano, y el agua y jabón prácticamente destruyen a la partícula viral en el caso de coronavirus. Después tenemos los receptores, que son también glucoproteínas, ¿sí? Algunos otros virus, como los papovavirus, tienen histonas en su composición y en su estructura.
Algunos, como los arenavirus, están formados por ribosomas en, en vez del material genético. Y los bacteriófagos también tienen en su estructura péptidos y poliaminas. Aquí tenemos otra microfotografía de lo que es la estructura de la partícula viral infecciosa, formada por la envoltura que pueden, en dependencia de los virus, estar formadas por varios tipos de proteínas, ¿no? Que tienen sus nombres, a veces les llaman proteína L, o proteína M, o proteína S, del inglés de small, porque son pequeñas proteínas, ¿sí? También tenemos la cápside, que aquí también puede estar formado por varios complejos de proteínas, así también como más interiormente el genoma. Y bueno, otros virus tienen diferentes nombres en dependencia del virus y la proteína de los descubrimientos que se ha hecho. Bien, esta sería la formación y la estructura de una partícula infecciosa. Algunas definiciones útiles. A ver, ¿alguien me puede decir qué es un capsómero? ¿Es la capa que cubre el virus, doctor? Es la capa que cubre el núcleo del virus, doctor. Ya, ¿y por qué está formado? Por proteínas, doctor. Por proteínas. Sí, doctor, si no me equivoco. Sí, está bien. Ya, ¿me escuchan? Creo que el Sí, micrófono doctor. está. Ok. Sí, doctor. Bien, está formados por proteínas, la nucleocápside o cápside que se llama también. Entonces, continuemos. Algunas definiciones. Bien, algunas definiciones útiles, por ejemplo, los capsómeros son las unidades morfológicas que se observan al microscopio electrónico, están sobre la superficie de las partículas virales y tienen formas icosaédricas. Representan grupos de polipéptidos. Después vamos a ver a qué llamamos estas morfologías icosaédricas, como ustedes pueden ver aquí al lado en las figuras, a la parte derecha de su pantalla. Los virus y el genoma tienen diferentes formaciones, ¿verdad? Por ejemplo, coronavirus, ¿qué figura geométrica más o menos tendrá, según lo que han podido ver con esto de la pandemia? ¿Se les ocurre los coronavirus? Circular, doctor. Forma de corona, creo. Ya, circular, forma de corona, por eso llevan su nombre de coronavirus. Como vamos a ver ya una vez que nos adentremos, debido a eso es que a la morfología que presentan se les ha bautizado con ese nombre, digamos, en el caso de coronavirus. Sin embargo, hay otros virus que en dependencia de la morfología también se los ha denominado indistintamente, ¿sí? Bien.
Después viene la nucleocápside, que en realidad es el complejo formado por la proteína y el ácido nucleico. Después, otra conceptualización que nos va a ayudar la definición es del virión, que es la partícula viral completa y en algunos casos utiliza indistintamente nucleocápside igual a virión, ¿sí? A veces se lo utiliza indistintamente como sinónimo. Sin embargo, sabemos que es la partícula viral completa una vez que el virus ha ingresado a la célula, desintegra la membrana celular en la forma de diseminación de viriones. Virus defectuoso. Un virus defectuoso es una partícula viral funcionalmente deficiente en algún aspecto de su replicación. Aquí podemos encontrar algunos virus que no se replican o son defectuosos en su replicación. Después, los pseudoviriones son virus que durante la replicación o en ocasiones la cápside envuelve al ácido nucleico, sin embargo no se replican o dan una información errónea. Es lo que pasa en algunos virus o partículas virales del VIH, cometen muchos errores al momento de replicarse y es la razón por la que hasta la fecha no hay una vacuna, ¿sí? Porque una vez que el virus del VIH, por ejemplo, empieza a replicarse en un paciente, una vez que infecta un linfocito TCD4, al mismo tiempo no es el mismo virus que va a explotar. Al momento de la replicación, el virus digamos, a cometer errores y prácticamente va a ir variando la conformación de las proteínas de los nuevos viriones. En ese sentido, podríamos decir de que prácticamente iría mutando, ¿no? Porque cambia de virión a virión la estructura de las proteínas. Y esa es una de las causas por qué hasta la fecha no hay una vacuna contra el VIH-Sida. Porque por esta frecuencia de erroneidad al momento de replicarse. En cuanto a la morfología viral, para formar una partícula infecciosa, el virus debe encarar dos problemas fundamentales. Uno es el ensamblado y otro la conformación de las partículas virales como figuras geométricas. Vamos en lo que es el ensamblaje. La partícula va a utilizar, una vez que llega el virus a acoplarse con la célula, el virus va a utilizar solamente la información disponible de sus componentes para formar el nuevo virus per se o el virión, ¿sí? Es decir, se va a unir la cápside con el genoma viral. Las partículas virales forman figuras geométricas regulares o irregulares, a pesar que las proteínas de que se forman poseen una forma irregular. En este sentido, les decía de que, por ejemplo, coronavirus tiene forma de corona, ¿sí? El virus del VIH igual tiene una simetría irregular, formada igual por una simetría icosaédrica. ¿Alguien me puede decir qué es un icosaedro? Gladys Padilla. ¿Han escuchado? Vamos a recordar geometría, cómo estaban en colegio. ¿Qué es un icosaedro? Alex Castro. Es una figura geométrica, no, un cuerpo geométrico de 9 lados. 9 No, lados. 9 caras, perdón. Cerca. Joana Callejo. Es un cuerpo geométrico de 20 ¿De cuántos lados? 20, 20. 20 caras. Ya, 20 caras. ¿Cuántos lados, ejes? ¿Te acuerdas? No lo sé. Ya. A ver, ¿algún voluntario? Seguimos al azar.
Dionisia Farfán. Ana. ¿No recuerdas? Cristina Marian. ¿O Mariana? Cristina Mariana. Jessica González. Doctor, ¿es un cuerpo geométrico formado por 20 triángulos? Ya, 20, pero no triángulos, cerca. Cuasi cerca. Bien. Doctor, es una figura geométrica formada por 20 caras que sus caras tienen forma de triángulo. Pueden ser cóncavas o convexas. Ya. Bien, está bien. Entonces, los problemas en lo que respecta a la morfología viral, por la gran, digamos, complejidad en la formación de las proteínas y la morfología, se ha tratado de dar solución mediante las reglas de la geometría. Ustedes van a ver en los libros que los virus tienen distintas formas, ¿verdad? Algunas esféricas, algunas tienen formas de nave espacial, etcétera. Entonces, para poder, digamos, estructurar qué tan parecido de la naturaleza al laboratorio es, nos hemos ayudado de las reglas de la simetría para resolver estos problemas de qué morfología tiene un virus o por qué, ¿sí? Es así que en 1957, Frankel, Conrad y Williams, investigadores, demostraron que al incubar el ARN de proteínas del virus del mosaico del tabaco, se formaban partículas virales en estado de energía libre o mínima. La arquitectura viral puede agruparse en 3 tipos o clasificarse en 3 tipos basándose en las morfologías de las subunidades virales. Por ejemplo, en el caso de los adenovirus, que son también virus respiratorios, tienen simetría cúbica, ¿sí? Esta morfología cúbica. Algunos virus, como el virus de la influenza o el virus del mosaico del tabaco, tienen una morfología o simetría helicoidal, como una hélice, ¿sí? Parecido al ADN, a la estructura tridimensional del ADN. Y otros virus, por ejemplo, los virus de la viruela, los poxvirus, los lentivirus, como el VIH-Sida y fagos, tienen estructuras complejas, ¿sí? No son simétricas, tienen una simetría compleja, como veremos más adelante. La simetría cúbica o icosaedra, estos dos investigadores, Francis y Watson, Crick y Watson en 1957, ¿alguien recuerda por qué son importantes estos investigadores? Por descubrir el ADN. Ya, ellos en realidad fue, a ver, descubrieron el ADN, ¿quién dice sí, falso, verdadero? Describieron el ADN, su forma, doctor, y cómo estaba formado el núcleo, y bases Ya, nitrogenadas. ya. ¿Cómo es, Jessica? ¿Tú qué dices? Watson y Crick. No recuerdo, doctor. Ya, ¿en embriología no llevaron?
Ana, Andrea. ¿Por qué son importantes estos investigadores, Watson y Crick? Doctor, sería porque hemos descubierto se podría decir, la forma de doble hélice del ADN. Ya. Describieron la doble hélice del ADN. En realidad, propusieron, ¿no? Esta doble hélice que ven en las películas de morfología del ADN, de la estructura del ADN, fue gracias, digamos, a estos dos investigadores que lo propusieron como una estructura tridimensional del ADN. ¿Sí? Han visto algunas películas de genética por ahí, el clon va girando, ¿verdad? Esa doble hélice del ADN. Entonces, estos investigadores propusieron eso, aunque ya después, imaginen, después de cuántos, 50, 60 años, se dice de que Watson, por ejemplo, habían robado ese trabajo a su novia, ¿sí? Que en realidad la que habría descubierto esta morfología era la novia de Watson y Crick, y bueno, se hizo un problema desde el punto de vista ético de la investigación, ya que en realidad Watson lo habría publicado, ¿verdad? Pero la idea hubiera surgido de su novia, ¿sí? Ana, creo que no sé qué se llamaba, ¿ok? Tu tocaya, Ana. Bien. Continuemos. Entonces, Crick y Watson fueron los primeros también en sugerir que las cápsides virales estaban compuestas por numerosas subunidades proteicas idénticas, dispuestas en forma de hélice o cúbica según la simetría icosaédrica. Para construir una cápside viral a partir de subunidades repetidas, el virus sigue algunas reglas de arreglo de subunidades. Es decir, algunos tienen en morfología de icosaedra de 20 caras, 12 vértices y 5, 3 y 2 ejes, ¿sí? Estas reglas de la simetría se basan en la rotación de un cuerpo sólido, lo cual es conocido como la simetría 5, 3, 2. Algunos tienen una conformación quíntuple, es decir, que los ejes se van a conectar del centro de la cápside con el centro de cada pentámero formando 12 ángulos, ¿sí? Otros tienen una morfología triple, ya que sus ejes van a atravesar desde el centro hacia la cara triangular, como ven aquí en la figura B. Otros doble, que van a pasar a través del centro, conformando dos caras por el borde, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la morfología ya tridimensional vistas al microscopio electrónico de un bacteriófago 174, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un bacteriófago? ¿No es un macrófago que come bacterias? Claro, por el nombre, ¿no? Macrófago. ¿Quién ha dicho eso? Castro. Alex Castro. ¿Macrófago? Sí. No. Bacteriófago. Es Claro, una la bacteria una fagocita, bacteria que doctor. funciona como, o sea, una Sí. bacteria que tiene mismas propiedades que un macrófago. Ya. Está bien, se están tratando de guiar por la nomenclatura, ¿verdad? Sí. Fagus, comer, bacteria, digamos, ¿no? Ya, sí, sí, pero no. Cerca. A ver, ¿otro que piensa que es un bacteriófago? Doctor, ¿son los que infectan exclusivamente los organismos? Ya. En realidad, son virus que infectan bacterias,
¿sí? Son los virus de bacterias, los bacteriófagos. ¿Está bien? Imagínense, hasta las bacterias, digamos, tienen sus virus. Ok. Entonces, esa es la morfología de un bacteriófago, por ejemplo. Del bacteriófago 174, ¿sí? Un patrón de morfología icosaédrica de las y las nucleocápsides tienen una morfología esférica. Vamos viendo más ejemplos. Simetría helicoidal, una forma de hélice, ¿sí? Este tipo de virus tiene subunidades formadas por proteínas que se van a unir periódicamente al ácido nucleico viral, formando una especie de hélice, ¿sí? Más o menos parecida a la estructura del ADN. No es posible la formación de partículas helicoidales vacías. Está bien, es decir, que tiene que haber una conformación sólida al interior, por eso formado por, en este caso de los virus, por proteínas. Los poxvirus o virus de la viruela, que son una cantidad también de especies, van a formar una especie de ladrillos con crestas sobre la superficie y corpúsculos centrales en el interior de la célula, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de los poxvirus formando una especie de ladrillos y pueden ver aquí la morfología al microscopio electrónico. Otros virus van a formar estructuras complejas, como por ejemplo tenemos la familia Retroviridae, que es la familia que agrupa al virus del VIH-Sida. Como género tenemos a los lentivirus, más después vamos a ver en realidad la clasificación taxonómica de los virus. Este tipo de virus tienen una cápside cónica, ¿sí? Una simetría cónica en su cápside. Así también tenemos ya una combinación, como por ejemplo el bacteriófago T4, que tendría una simetría binaria, estaría formado como una cabeza icosaédrica de 20 lados, a su vez también tendría una especie de hélice que formaría la cola y filamentos de la cola que serían funcionalmente para unirse al receptor celular, ¿sí? Estas ya son estructuras complejas. Ahora, actualmente, ¿cómo se forman esto? Qué sé yo no me puedo inventar, ¿verdad? Hay modelos matemáticos para construir estas figuras, tomando estos modelos de la geometría y modelos matemáticos. Actualmente, mediante bioinformática, se puede construir mediante fórmulas matemáticas, ¿sí? Bien, composición química. Hemos visto que los virus están compuestos de ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y también carbohidratos, ¿sí? En lo que respecta a las proteínas, son el componente mayoritario de los virus. ¿Qué función tienen las proteínas virales? Primero, que van a proteger al genoma viral de la actividad de nucleasas. Las nucleasas son enzimas que van a degradar el núcleo, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a proteger que el virus no se degrade por la acción de estas enzimas. La adhesión de la partícula viral a las células susceptibles, es decir, tienen una función antirreceptor, ya que mediante esta función de la proteína se van a acoplar de mejor manera a la célula. También las proteínas estructurales son responsables de la simetría, es decir, le dan estas formas que hemos venido viendo en las anteriores diapositivas, ¿sí? La forma de la proteína de la cápside son responsables estos grupos proteicos. Estas proteínas también son los determinantes antigénicos del virus, es decir, que estas proteínas van a desencadenar la respuesta inmunológica, ¿sí? Van a llevar a cabo la reacción con el sistema inmunológico y, bueno, se va a dar en marcha toda la cascada inmunológica
que vamos a ir viendo poco a poco en algunas enfermedades, o también las van a ver en la parte de fisiología, la parte de inmunología. Desencadenar la respuesta inmune. Las proteínas no estructurales del virus están formadas por enzimas y otras proteínas que son reguladoras. Es decir, a las proteínas S, L o M de la matriz, de que normalmente o principalmente están conformados los virus, hay otros tipos de proteínas que son las llamadas no estructurales, o también proteínas menores, o que tienen otras funciones, principalmente de la replicación viral, ¿sí? El ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, cuantitativamente no es el mayor componente como podríamos pensar, ¿sí? Pero su importancia radica en que es aquí en el ácido nucleico que está la información genética. Los virus de ADN son bastante pequeños, miren, están formados por 3.2 kilopares de bases y tienen un peso molecular más o menos de 375 kilodaltons. Este es el peso, porque no lo podemos medir en kilogramos, ¿sí? Se los mide en kilodaltons. Y esto es el número de pares de bases. Eso me lleva a otra pregunta. Embriología. ¿Qué es una base nitrogenada, un pares de bases? ¿Recuerdan? Sí, son las que se utilizan para ensamblar el ADN. Por ejemplo, las bases serían, por ejemplo, las pirimídicas y las purivínicas, pues, ¿no? Citosina, uracilo, La adenina, timina, citosina y guanina. Exacto, y que cambia ya sea en el ARN o ADN. Ya, la adenina, citosina, guanina son pares nitrogenadas, ¿no? Pares de bases nitrogenadas. ¿Quién con quién se acopla? ¿La adenina con quién? La timina. Adenina con timina. La ya, citosina y guanina. Ya. Y en el caso de los ARN, ¿qué hacemos con el uracilo? Adenina, timina, citosina y uracilo. Sí. Ya está bien. ¿Y el uracilo con quién se acopla? ¿Con adenina, con Adenina y timina? uracilo. Adenina. Y El uracilo uracilo. no se acopla con nadie, ¿no? Por eso es la característica del ARN. Adenina con timina, citosina con guanina, y en el caso del ARN, la base nitrogenada uracilo se queda suelto, no tiene pareja. Bien, ¿se entendió esa parte? Sí. En ese sentido, los virus también se miden según esa nomenclatura. Bien. Ya. El ARN es mucho más pequeño, más o menos está formado por 7 kilopares de bases y tiene un peso molecular de 70 kilodaltons, ¿sí? Tienen a veces formación o morfología de una cadena única, o a veces pueden estar formadas por doble cadena. A veces, en lo que respecta al material genético, pueden ser circulares, virus de ADN circular, a veces lineal, y el ADN o el ARN también a veces puede estar segmentado o no, ¿sí? Hay algunos virus que en su composición genómica pueden ser positivos o negativos. ¿A qué se refiere esto, que tienen un sentido positivo o negativo? Bases de la genética nuevamente, nos vamos. Han hablado. ¿A qué
puede llamarse virus de sentido positivo y sentido negativo. Durante la transcripción y traducción del ADN, ¿qué es lo que pasa? En biología. Ángeles, ¿recuerdas? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? En virología llamamos virus que pueden tener en su genoma, en su genética, virus que son de sentido positivo o sentido negativo. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando la célula, en la etapa de mitosis, de reproducción celular normal en las células eucariotas, qué es lo que pasa durante la transcripción y qué es lo que pasa durante la traducción? La doble hélice se rompe, doctor, por las enzimas. Ya, es una parte viral. Pero normalmente en la célula, cuando una célula, un glóbulo blanco o un miocardiocito, una célula del corazón se divide, ¿qué es lo que pasa durante la transcripción celular normal? Ya un mensajero RNA, ese mensajero RNA, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, que sería la traducción, forma proteínas y bueno, se produce el resto, digamos, de la reproducción celular, ¿verdad? Entonces, el virus, como hemos dicho, que va a utilizar la materia o el material o la maquinaria genética celular, va a utilizar también estos procesos normales que utiliza la célula. Es decir, que un virus de polaridad o de sentido positivo va a actuar como ese mensajero RNA, va a transformarse en ADN y se va a traducir a proteínas, ¿sí? Esos los virus de sentido positivo. En cambio, los virus de sentido negativo se refieren a que no hay ese mensajero RNA. Es decir, que el virus, por ejemplo, el VIH o el coronavirus, necesitan para transformarse de ARN mensajero a ADN, necesitan una enzima, ¿sí? Esta enzima se tiene que retrotranscribir para poder formarse ADN. Me explico, por eso en coronavirus también necesitan esta enzima y por eso la técnica del PCR hacen de que el ARN viral se transforme en ADN, ¿sí? Mediante una enzima. El proceso es más complejo, sin embargo, para no confundirlos, los negativos de polaridad negativa necesitan una enzima para transformarse en ADN y bueno, después que ya tienen formado el ADN, se traduce normalmente a las proteínas. Así es como funcionan los virus de polaridad negativa. ¿Se entendió? Otra vez. Está claro, doctor. Ya, Bueno, en resumen, los de sentido positivo son virus que actúan como mensajeros RNA, ¿no? En cambio, los virus de polaridad negativa necesitan una enzima que transformen ese mensajero RNA a ADN, como por ejemplo lo que pasa en el virus del VIH-Sida. Eso sería, en resumen, todo lo que les he explicado de la diferencia de virus positivos y virus negativos. Ahora continuemos. Bien. En lo que respecta a la envoltura lipídica, las mezclas son más complejas. Tenemos grasas o lípidos neutros, también fosfolípidos y glucolípidos. Esto van a profundizar, imagino, en bioquímica, ¿sí? En las cadenas y la estructura.
La composición se asemeja a la de la célula huésped. En lo que respecta a la envoltura lipídica, es parecida a la célula que infectan. Después tenemos las glucoproteínas virales. Estas glucoproteínas virales son las que van a codificar el genoma viral. Son azúcares añadidos que reflejan a los de la célula huésped, ¿sí? Utiliza estos azúcares que son muy parecidos a los de la célula que infecta el virus. Por eso la engaña, ¿sí? Por eso utiliza su maquinaria, la engaña a la célula, y obviamente la información que le da el virus hace que se reproduzca mediante la propia maquinaria celular. Las glucoproteínas virales se van a adherir a la partícula viral o a una célula específica mediante la interacción de un receptor, que se llama interacción receptor-célula, que ya hemos hablado, ¿sí? La fusión a la membrana durante la infección también es responsabilidad de estas glucoproteínas virales. Van a participar en la interacción de la partícula con su anticuerpo neutralizante. Esas son algunas de las funciones de las glucoproteínas del virus viral. ¿Cómo vamos a llamar o nombrar a los virus? En realidad lo que se utiliza es un sistema universal de taxonomía, ¿sí? El sistema en que los virus se ubican o los agrupamos en un mayor tamaño se llaman familias. Estos grupos están relacionados desde el punto de vista de la morfología del virión, estructura del genoma y estrategias de multiplicación. Es decir, que a los virus los vamos a agrupar en familias, en géneros y en grupos, ¿sí? Por ejemplo, hay un comité internacional de taxonomía que fue creado en el año 1966 y este comité es el encargado de la identificación, la extensión y la relación existente dentro de un grupo o grupos virales, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdan, antes de, bueno, cuando COVID-19 fue los primeros meses, enero, febrero, llamado como COVID, ¿no? Coronavirus disease. Luego lo cambiaron a SARS-CoV-2 y se quedó por este grupo, por este Comité Internacional de Taxonomía, como SARS-CoV-2. Es así que para nombrar un virus hay fundamentos. Por ejemplo, nos basamos en el biocódigo. Los clasificamos por orden, por familia, por subfamilia y por género. Y después viene la especie, ¿sí? En lo que es la especie, es el grupo de virus que manifiesta una estrategia replicativa o ocupa un nicho ecológico en particular. Vamos como ejemplos, por ejemplo, los virus del herpes corresponden al género virus, ¿sí? A la familia Herpes viridae, su familia Alpha Herpes virinae, género simple virus, y especies tenemos al virus del herpes tipo 1, virus del herpes tipo 2, etc. Es decir que en el caso de SARS-CoV-2, por eso es virus del SARS, es la especie, ¿verdad? Y en lo que es respecta a la familia, lo han clasificado como a la familia Coronaviridae. La terminación viridae nos denota el grupo familiar al que el virus corresponde. ¿Está claro hasta ahí? Vamos dando otros ejemplos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae. ¿Sí? La terminación viridae nos denota la familia, al género hepatovirus y, bueno, la especie virus de la hepatitis A. Existen más de 5.450 virus de animales, plantas, agrupados en 73 familias, 9 subfamilias, etc.
y cientos de virus a los cuales todavía no se les asigna un grupo en la naturaleza, ¿sí? Imagínense la cantidad de virus que todavía falta por clasificar. Actualmente son 24 familias las que contienen virus que infectan al ser humano y a los animales. Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en el orden virales tenemos a varios virus, por ejemplo, de la familia Filoviridae. Esto ya es una nomenclatura ya mucho mayor que toma en cuenta el genoma viral. En este orden tenemos la familia Filoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae y Bornaviridae. Por ejemplo, a esta familia, de la familia Filoviridae, pertenece el virus del ébola, ¿sí? Al orden de la familia Rhabdoviridae tenemos los virus de la rabia, por ejemplo. En la familia Coronaviridae, por ejemplo, pertenece al orden nidovirales, ¿sí? Estas órdenes son debido a que son virus únicos, mono quiere decir uno, nega, de negativo les decía virus positivos o negativos, y bueno, virales sería que corresponden al género virus, ¿sí? En esos tres grandes órdenes los han tratado de agrupar a las distintas familias de los virus que actualmente han podido ser clasificados. Es decir, en el caso de coronavirus, la familia Coronaviridae pertenece al orden de los nidovirales. Esto debido a que nos van a reflejar una filogenia común desde el punto de vista de la genética, a qué familias pertenecen, cómo se dividen, que también se construye mediante modelos matemáticos. Seguimos con clasificación de los virus. Según los huéspedes que infectan, pueden ser huéspedes de animales, plantas, humanos, insectos, etc. Según el tropismo, también se los ha tratado de clasificar y tenemos así virus que infectan preferentemente el sistema neurológico y se los llaman virus neurotropos, otros les gusta afectar más el hígado, se los llama hepatotropos o también al sistema linfático o linfocitos y se los llama virus linfótropos, ¿sí? Según la sintomatología, se las puede clasificar de forma general, por ejemplo, en el virus del dengue, y según la afectación de órganos específicos, como el sistema nervioso central, que afecta el virus de la rabia, o también la influenza virus, causando a veces cuadros de meningitis virales. Se los ha tratado de clasificar también según la característica física, química y biológica. Bueno, bases de la clasificación. Ya, creo que es mucha información. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí y vamos a continuar con ustedes la próxima semana, ¿verdad? Doctor, ¿cuándo iniciaríamos prácticas? Las prácticas son 9 subgrupos, pero todavía no me ha hecho llegar el director de carrera. Entonces, no sé si son con ustedes mismos o con los del otro grupo. Sin embargo, voy a confirmar eso con el director de carrera. ¿Ok? Ahora las prácticas, obviamente vamos a ver la estrategia pedagógica en realidad. Lo ideal era, digamos, que visiten algún laboratorio para ver cómo funciona, digamos, pero vamos a ver cómo subsanamos eso, ¿sí? Yo voy a estar a la espera de la confirmación del director de carrera para ver cuándo empezamos. ¿Alguna pregunta más? Bien. Doctor, para la próxima clase, ¿qué vamos a pensar? Vamos a continuar con la clasificación y ya vamos a ir entrando las patologías más frecuentes. Por ejemplo, vamos a empezar por coronavirus.
porque estamos en plena pandemia, vamos a ver enfermedades como el dengue, hepatitis, VIH-Sida, etc. Sin embargo, es importante que tengan estas bases para ver el por qué, digamos, llamamos, digamos, desde el punto de vista de la nomenclatura, cómo van a actuar los virus, etcétera, esta parte introductoria todavía del programa. ¿Ok? ¿Más preguntas? Si no, Doctor, ¿sí? disculpe, ¿en qué libro se está basando y qué libro podemos estar leyendo? Ya les había mencionado, nos estamos basando en lo que es microbiología médica de Murray, Jawitz y virología de Fields. Gracias, doctor. Ok, ¿más preguntas? Bien. Entonces continuamos la próxima semana, ¿sí? Sería por hoy. Doctor, Bien, hasta luego. hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.